Pues, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir una vez más a la segunda sesión de este programa de Compliance 360. Esperamos que hayáis descansado, cogido fuerzas la semana pasada en Semana Santa, porque a partir de ahora ya sabéis que son todos los miércoles sin parar. Bienvenidos también en nombre de Garrigues en esta ocasión, que es el despacho que junto con el Centro de Estudios Garrigues, ya conocéis a Jaime, que estuvo también en la primera sesión, van a ser los encargados de impartir la sesión de hoy. La semana pasada vimos un poco un repaso general del compliance, más centrado en la responsabilidad penal. En esta sesión, como veis y como tenéis en el programa, vamos a abordar la cuestión de la responsabilidad civil que se puede derivar a los miembros que pertenecen a los órganos de gobierno de las entidades sin ánimo de lucro. Como sabéis, estaremos grabando la sesión, pero únicamente a los ponentes, o sea que no os preocupéis. Esperamos ya, sabemos que todavía no hemos colgado ni os hemos facilitado los materiales de la primera sesión, estamos acabando de montar el vídeo y demás, pero vamos, ya irán seguidos tanto los de la primera como los de la segunda, estarán en la página web y os los haremos llegar también por correo y ahí podréis revisualizar también la sesión, todas las sesiones que se vayan sucediendo. Así que nada, yo ya me callo, muchas gracias por venir y muchas gracias a Pedro y a Jaime por impartir esta sesión. Buenas tardes en primer lugar a todos. Muchas gracias a la Fundación Pro Bono y en nombre de Garrigues y en mi propio nombre, pues les agradezco mucho su asistencia. Como es norma de cortesía, pues uno debe comenzar presentándose. Mi nombre es Pedro Portellano, soy catedrático de Derecho Mercantil y of Counsel en esta casa donde están ustedes. La sesión la tenemos pensada para hablarles de la responsabilidad de los miembros de los órganos de dirección de las entidades sin ánimo de lucro. Ese es un tema tan importante como desagradable. Digo desagradable porque a nadie le gusta hablar de responsabilidad. A nadie. Pero es un tema con el que necesariamente hemos de lidiar por muchas razones. Unas de índole personal y otras de índole institucional. De índole personal porque quienes asumen la responsabilidad de estar en un órgano de gestión naturalmente aspiran a no verse envuelto en disputas judiciales y aún más en dejarse su patrimonio. Yo creo, mi experiencia profesional, que es larga con asociaciones y con fundaciones, no he conocido nunca a nadie que se haya sentado en un patronato o en una junta directiva con malos propósitos. Haberlos debe de haberlos, porque hay de todo en botica o en la viña del Señor, pero no he conocido a nadie. Errores se cometen, eso sí. Y debemos cuidar los errores para que esas personas que asumen cargos no incurran en responsabilidad. Eso por lo que se refiere a la vertiente personal. Por lo que se refiere a la vertiente institucional, ¿qué duda cabe que la imagen de una institución, sea una fundación, sea una asociación, se ve enturbiada, cuando no manchada, cuando se ejercitan acciones de responsabilidad contra los miembros de los órganos directivos? No hace falta que les recuerde a ustedes pues, recientes acontecimientos de la vida española, o no tan recientes, de antes de la pandemia, pero la pandemia es como un paréntesis en mi vida, donde pues, se realizaron, en fin, algunos medios de comunicación pues, realizaron afirmaciones muy genéricas sobre lo que hacían asociaciones y fundaciones, confundiendo, por cierto, asociaciones con fundaciones, y poniendo en duda todo un sector que realiza una labor, a mi juicio, absolutamente encomiable. Por esas razones vamos a abordar el tema de la responsabilidad. Silvia les acaba de pasar unos materiales. Hay una mini presentación, y digo mini presentación porque les confieso públicamente que
en mi vida he hablado con una presentación ni con un papel. Y no voy a romper una larga tradición poniéndome un papel delante. Dicho lo cual, mientras yo hablo, ustedes me pueden preguntar en cualquier momento. A mí me gusta que me pregunten todo aquello que les suscite duda, sin perjuicio de que yo les pueda decir, oiga, espera un momentito, porque esto lo voy a abordar en los próximos 10 minutos y es mejor abordarlo ahí. Pero siéntanse con total libertad de interrumpirme y de preguntar. Les voy a hacer una consideración general. He pedido a Silvia que por favor me indicara cuál era su perfil o su formación. Sin perjuicio de que hay algunos que han estudiado derechos, creo que hay otros muchos que no. Por tanto, las preguntas serán distintas, seguramente. Los que no hayan estudiado derecho, que se sientan con la absoluta tranquilidad de que cualquier pregunta sea bienvenida, aunque jurídicamente resulte rara. La segunda observación que quiero hacer es que estoy completamente persuadido de que la inmensa mayoría de ustedes creen que lo importante es la práctica, las cuestiones prácticas. Miren ustedes, esta diferencia entre teoría y práctica no existe. No existe. Se pueden resolver asuntos concretos, pero el marco general de responsabilidad es lo que dice la ley. Y en última instancia la tienen que aplicar los tribunales de justicia. Y los tribunales de justicia aplican el derecho de acuerdo con la interpretación que hacen la doctrina, es decir, los profesores que nos dedicamos a escribir, y en función de los precedentes judiciales. Por tanto, no piensen ustedes que existe diferencia. Que por supuesto habrá asuntos y casos donde ustedes conozcan que se han cometido irregularidades o cosas, digamos, non santas y que no se ha terminado en responsabilidad. Pues por supuesto, por supuesto. ¿Que hay cosas que se deberían hacer de otra manera y no se hacen? Por supuesto. Piensen ustedes sencillamente en el delito de homicidio. El Código Penal establece que constituye un delito el homicidio. ¿Se sigue matando a la gente? Por supuesto. Por tanto, la ley no lo cura todo, arregla las cosas. Y nuestra labor, la suya, es ayudar a evitar que se produzcan irregularidades o conductas no conformes con. Hechas todas estas observaciones, el régimen de responsabilidad de las entidades no lucrativas pues tiene dos fuentes principales de regulación. La Ley de Fundaciones, artículo 17, y la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, artículo 15. Yo les voy a hablar básicamente de las fundaciones. Y de hecho, en la documentación que les ha suministrado Silvia, verán que hablo de las fundaciones, explayo en las fundaciones y dejo un apartado final muy breve para las asociaciones. ¿Y por qué? Porque el régimen de responsabilidad es, salvo alguna diferencia a la que haré alusión en su momento, es esencialmente coincido. Por tanto, si uno conoce bien el régimen de las fundaciones, conocerá el de las asociaciones. Además de que creo que gran parte de los aquí presentes vienen en nombre de fundaciones más que de asociaciones. El régimen de responsabilidad de un miembro de un patronato, viene modulado o viene más que modulado, determinado
por 3 deberes. Un deber informativo, un deber normativo y un deber negocial. Cuando digo que el primer deber es informativo, me refiero al hecho de que, aunque ni la ley de asociaciones ni la ley de fundaciones lo explicitan, el primer deber de cualquier miembro de un órgano directivo es estar informado. Informado de las cosas que suceden en su casa, es decir, de la asociación o de la fundación. No sirve, tendré ocasión de extenderme posteriormente, no sirve como medio de defensa el yo no tenía ni idea, yo no sabía. Eso a lo mejor en los años 50 del siglo pasado funcionaba. Hoy los tribunales de justicia lo consideran absolutamente intolerable. Un patrono, un miembro de la junta directiva de una asociación, tiene el derecho a informarse sobre todo lo que sucede en la fundación o en la asociación, pero también tiene el deber de recabar la información. A nadie, o mejor dicho, nadie va a perdonar a un patrono o a un miembro de una junta directiva que alegue que no está en curso en responsabilidad porque desconocía las interioridades de la fundación o de la asociación. En el caso de la fundación, donde hay tan solo un órgano, que es el patronato, es muy difícil que si un patrono pide información, el resto de los patronos se la nieguen. Muy complicado. En una asociación, las cosas pueden ser más complicadas. Y en cualquiera de los dos casos, todo depende de la complejidad de la fundación o de la asociación. A ninguno se nos escapa que hay fundaciones muy pequeñitas, que tienen un empleado y actividades muy limitadas. Y hay fundaciones importantísimas con muchos empleados y muchas actividades. Lo mismo puede decirse de una asociación. Naturalmente, el nivel de información que se pueda tener dependerá de la dimensión y complejidad de las actividades de la entidad. Pero con carácter general, en ambos casos, aun siendo muy grande la asociación, muy grande la fundación, muy complejas las actividades, si se pide información, se ha de suministrar información. Y este es el punto de partida, del deber que tiene el patrono o el miembro de la junta directiva. El segundo eje que debemos tener en cuenta es lo que yo he llamado el deber normativo, que también lo explicaré ulteriormente. El deber normativo consiste en el deber de cumplir la ley y los estatutos. La ley y los estatutos. Cuando digo la ley, me refiero al ordenamiento jurídico y los estatutos, por los estatutos de la asociación o los estatutos de la fundación. Mientras no haya de la ley, todos sabemos que debemos cumplir. De los estatutos, a veces, y solo a veces, por mi experiencia, más en las fundaciones que en las asociaciones, hay una tendencia a considerar que, bueno, total, como es el patronato el único órgano, pues existe cierta flexibilidad. Esto no es así. Esto no es así. Si los estatutos no nos gustan, si consideramos que hay un corsé intolerable,
o que las previsiones estatutarias se han quedado desfasadas, bien por los cambios de las circunstancias concretas de la asociación o la fundación, o bien por las circunstancias sociales, políticas o económicas, hay que promover un cambio de estatutos. Ya sé que cambiar los estatutos es la cosa más desagradable del mundo, particularmente si se trata de los estatutos de una fundación. Yo también he sufrido el protectorado y sé lo que es cambiar los estatutos. Pero hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Y en particular en la fundación hay que ser muy escrupuloso respetando la voluntad del fundador. Ese es el segundo eje. Y hay un tercer eje que a lo mejor suena raro, pero que es absolutamente esencial. Y es por donde viene la mayor parte de los supuestos de responsabilidad de patronos y de miembros de juntas directivas. Me refiero a la dimensión negocial. Con independencia de que ni fundaciones ni asociaciones tengan ánimo de lucro en sentido subjetivo, pueden y muchas veces deben tener ánimo de lucro en sentido objetivo. La ley lo que establece es que ni los fundadores, ni los patronos pueden ejercer el cargo de forma remunerada, ni se pueden repartir los eventuales beneficios, ni en las asociaciones se puede repartir beneficios entre los asociados. Pero fundaciones y asociaciones pueden, como he dicho antes, y en muchos casos deben ganar dinero. Si no ganan dinero, en muchos casos, y particularmente las fundaciones que tienen unas limitaciones legales verdaderamente tremendas, la fundación estará o correrá el riesgo de desaparecer. Dejando a un lado las grandes fundaciones, las pequeñas fundaciones necesitan generar recursos. Y esta es una preocupación que todos los que están en el sector, y ustedes en primera línea, lo saben. El número de fundaciones que han desaparecido ha sido verdaderamente extraordinario en los últimos años. Ha tenido mucho que ver las circunstancias económicas. El ciclo que hemos tenido de intereses negativos hacía que los rendimientos del patrimonio no generaran ningún beneficio. Y la fundación, a poquito que haga, incluso aunque no tenga ningún empleado, consume. Y aunque sea tacita, y en sentido inverso, como se decía, algún día el patrimonio desaparece. Por tanto, hay que generar recursos. Y el patronato y la junta directiva deben o pueden tomar decisiones sobre cómo invertir. En el caso de las asociaciones tienen enorme libertad, en el caso de las fundaciones tienen enormes limitaciones para invertir. Ya sabemos que la sombra del protectorado es muy larga, y el protectorado tiene unas funciones de control y supervisión de la actividad de la fundación muy importantes, incluido en términos de inversión cuando se supere determinado porcentaje. Dejando a un lado la dotación fundacional y los bienes adscritos al cumplimiento de los fines fundacionales, que como sabemos eso en principio es intocable, y luego lo demás se puede invertir. Pues bien, aquí es donde está gran parte del problema. En la dimensión negocial. Desde luego en esa vertiente. Hay una segunda subvertiente de la dimensión negocial.
Y es que muchas veces las fundaciones y las asociaciones, para cumplir sus fines, necesitan contratar con terceros. Voy a poner dos casos extraídos de la experiencia real. Fundación que tiene entre sus fines la conservación del patrimonio histórico artístico. Y a tal efecto, destina sus recursos a la restauración de vidrieras de una catedral. Y de repente se queda sin dinero. Segundo supuesto, una asociación cultural, como hay tantas en nuestro país. Tenemos esa dimensión negocio. La primera es la inversión y la segunda, que entramos en contacto. Yo les ponía el ejemplo de una asociación cultural. Una asociación cultural que vive de fundación, esencialmente vive de subvenciones. Nos alimenta de subvenciones. De subvenciones de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Y pues contrata a una compañía de teatro para que en las fiestas del pueblo pues hagan una representación. Pues habrá que pagarles. Porque ya verán ustedes por qué les hago este caso. ¿Qué pasa si no? ¿Hasta aquí todo claro? Bien. Vamos a ver. Sobre los que la ley establece la responsabilidad es en las fundaciones sobre el patronato, porque no hay otros. Como antes he dicho, no hay solo. Pero en las asociaciones sobre la junta directiva, que es el órgano de gobierno. Salvando mucho las distancias, la relación entre asamblea de socios y junta de gobierno es una relación parecida, solo parecida, pero para que nos entendamos todos, entre la relación que existe entre las Cortes Generales, el Parlamento de la Nación, y el gobierno. ¿Vale? Los que están en el día a día son, desde luego, el patronato y la junta directiva. ¿Vale? Sin perjuicio de que el día a día dependa mucho de cada asociación y cada fundación. Es que no es lo mismo la asociación de custodios del folclore maño, que seguramente se pueden reunir una vez cada 3 meses o cada 3 años, depende, que una fundación que tiene unos recursos destinados a niños con discapacidad, por ejemplo, que ese es un problema, quería decir, una realidad que siempre ha habido y desafortunadamente siempre va a haber, que hay personas trabajando. Entonces, pues el control tiene que ser diario. Y sobre estas personas, sobre estos grupos de personas, se establece un régimen de responsabilidad. ¿Cuáles son las fuentes de la responsabilidad? ¿Por qué se puede incurrir en responsabilidad? Conecto con lo que antes les he dicho. Se puede incurrir en responsabilidad porque se incumple la ley, se incumplen los estatutos, o no se es diligente. Vamos a ver. Antes les he dicho, fundaciones y asociaciones, ¿no hablo suficientemente alto? No ser diligente. ¿Vale? No ser diligente.
Lo he dicho antes, todos estamos sometidos al imperio de todos. No solo de la ley de fundaciones, no solo de la ley de asociaciones, de todo el ordenamiento jurídico. Ustedes saben que, para los que no estén versados en derecho, que muchas veces se habla de leyes en sentido general para referirse a normas jurídicas. En sentido estricto, ley es una cosa que aprueba el Parlamento, ¿vale? Y luego hay reglamentos, en fin, hay una cosa que se llama jerarquía de normas, ¿vale? A estos efectos da lo mismo. Hay que cumplir todas las normas. Todas las normas incluidas. Hace un par de días se abrió la campaña de renta, ¿verdad? Ya saben ustedes aquello que dice que en la vida solo hay dos cosas que no se pueden evitar: la muerte y el pago de impuestos. Alguno añade con cierta maldad, pero acaso con realismo, por decirlo en orden creciente de importancia. El cumplimiento de las normas tributarias. Yo no soy especialista en derecho fiscal, pero como sujeto pasivo, como todos los que estamos aquí delante, tengo que pagar impuestos. Las fundaciones y asociaciones tienen regímenes fiscales muy complejos, muy complejos. Pero cuando haya que pagar, hay que pagar. Hay que pagar. Porque si no, se exponen a responsabilidad. Por decirles un caso muy concreto. Otro supuesto que ustedes me van a entender de inmediato. ¿Cuántos de aquí son empleados de una asociación o fundación? Pues hay que cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social. Hay que cumplirlas. No piensen solo ustedes, sería legítimo que solo pensaran o que en un primer momento pensaran en que ustedes también tienen derecho a pagar cuando van al supermercado y por tanto a recibir sus salarios. Pero es que además, si no lo hacen, si no se paga adecuadamente quiero decir, cumpliendo lo acordado, los patronos o los miembros de la junta directiva pueden incurrir en responsabilidad. Esto es también un supuesto más frecuente de lo deseable de responsabilidad. La autoridad tributaria es una autoridad siempre atenta y, por tanto, deben ustedes tener precaución. Una observación sobre las leyes y los estatutos. ¿Ustedes han visto lo grande que es este edificio? Aquí trabajamos muchos abogados. Las leyes no son cosas sencillas de interpretar. No son nada sencillas. Por eso hay abogados y por eso hay jueces. Y a veces los miembros de un patronato, de una junta directiva, tienen problemas de interpretación. Si las leyes fueran fáciles de entender, yo no trabajaría como abogado. Ni tendría que dar clases en la universidad. Diría a mis alumnos que se compraran un librito y que se lo aprendieran de memoria. Cuando hay un problema de interpretación, para evitar incurrir en responsabilidad o defendernos mejor en caso de que alguien nos impute responsabilidad, mi recomendación práctica, y antes he dicho que no apreciaba diferencia o esa enorme diferencia que tanto se comenta entre teoría y práctica, pero esta vez he querido decir práctica, para no contarles un rollo teórico antes de tiempo.
es que acudan ustedes a una persona que la asociación o fundación pida consejo jurídico. ¿Puedo hacer esto? ¿No lo puedo hacer? ¿Es posible que un abogado, que un asesor jurídico les dé un consejo que no sea compartido por un tribunal de justicia? Pero será mucho más fácil de defender, porque si un juez considera que un patrono, un miembro de una junta directiva, ha tomado determinada decisión guiado del consejo de un experto, considera que no está incurso en responsabilidad. O existen muchas posibilidades de que considere que no está incurso en responsabilidad, aunque el juez considere que lo que ha hecho sea incorrecto. Ojo con los asesores jurídicos. Cuando digo asesor jurídico me refiero a alguien serio. No estoy vendiendo aquí a garrines, en absoluto. Lo que quiero decir es que si la cosa es complicada, acudan a ustedes a alguien serio. Y cuanto mayor el importe económico, mayor seriedad en el asunto. No es lo mismo decidir comprar una silla por 30 euros, que a lo mejor se hubiera podido comprar por 10 euros, que decidir hacer una inversión, por ejemplo, de 2 millones de euros en acciones del IBEX 35. No es lo mismo. ¿Vale? O sea, que cuanto mayor el riesgo, un poco como en la vida cotidiana, como en el actuar común de la gente. Cuanto mayor es el riesgo, mayores son las precauciones que tenemos que adoptar. ¿Vale? Por tanto, hemos dicho ley, hemos dicho estatutos, hemos dicho cuando haya algún problema serio, pidamos consejo a quien nos lo pueda suministrar. Ya sé que muchas veces los recursos son muy escasos y que en todos casos los recursos tienen prioridades, ¿no? Pero más vale gastar 1 euro en un buen consejo que luego lamentarse por las consecuencias. ¿Vale? Diligencia. La diligencia tiene mucho que ver con lo que les he contado al principio. La dimensión negocial. La dimensión negocial. Vamos a ver. Invertir no es fácil. Invertir no es fácil. Voy a hablar de la primera dimensión negocial, porque muchas veces son las fundaciones las que están más expuestas. Aunque las asociaciones también. Hay muchas asociaciones que son socios de sociedades mercantiles. Vamos a ver. Aquí sí que hay que diferenciar entre fundación y asociación. Perdón, antes de contarles, ¿alguno de ustedes conoce el secreto para hacerse millonario? No. Supongo que no. Porque si no, todos los que estamos aquí seríamos millonarios. No existe ningún libro para hacerse millonario. Desconfíen ustedes de estos libros que vemos en la estantería. ¿Cómo hacerse millonario? Ah, no, es que lo ha escrito Soros y es multimillonario. Fenomenal. Pero Soros es Soros y tiene su cabeza y los demás seguramente no tenemos. Por tanto, toda decisión de inversión o casi todas comportan un riesgo. Porque si supiéramos cómo ganar dinero, insisto, todos seríamos millonarios. Y cuando se invierte, se asume un riesgo. Se asume un riesgo. Esto es connatural a las circunstancias que envuelven la vida humana.
el riesgo. El riesgo. Si uno quiere ser muy seguro, comprará bonos alemanes, que seguramente es el tipo de inversión más segura. Bueno, si uno quiere ser muy seguro, lo meterá en un banco. Bueno, y tampoco tan seguro, porque el Fondo de Garantía de Depósitos solo cubre los primeros 100.000 euros. O sea, bueno, podemos atarnos el dinero al cuerpo para no perderlo. Pero claro, no sé si es la solución más simple. A mayor riesgo, generalmente, mayor posibilidad de rendimiento económico. ¿Por qué los bonos alemanes producen tan poco rendimiento? Porque se consideran que dentro de Europa son los bonos más seguros. Nadie piensa que la República Federal Alemana vaya a dejar jamás de pagar la deuda pública. Los bonos. Nunca. Si queremos ganar más, tendremos que asumir mayores riesgos. Esa es la actividad empresarial. Que insisto, aunque parezca que actividad empresarial y asociaciones y fundaciones son términos antinómicos, no es cierto. Las fundaciones invierten y las asociaciones invierten. ¿Vale? ¿Cuál es la línea? Entonces, cuando un patronato o una junta directiva decide invertir, lo que no le podemos exigir responsabilidad es por los resultados. Toda decisión sobre inversión, mejor dicho, los patronos y los miembros de la junta directiva tienen una obligación de medios, no una obligación de resultado. Dicho con otras palabras, tienen una obligación de tomar todas las medidas razonables para ver dónde se coloca el dinero, pero no tienen ninguna obligación, o mejor, no incurren en responsabilidad si al final la inversión resulta infructuosa. Bien porque se pierde dinero, bien porque se gana menos de lo esperado. ¿Vale? Ahora bien, existe una diferencia entre las fundaciones y las asociaciones, como les he anticipado hace un minuto. Vamos a ver. Las fundaciones, como antes yo contaba a don Jorge, son unas entidades sometidas a una estrictísima regulación. Una estrictísima regulación. Tanto es así, que cuando Protectorado considera que está en riesgo la viabilidad de la fundación, puede asumir las funciones del patronato. Puede asumir las funciones del patronato. La idea es que el dinero, la dotación fundacional, hay que conservarla siempre. Es un dinero que no se puede tocar. A diferencia de lo que sucede en una sociedad anónima o una sociedad limitada, donde el capital social no es un dinero que se tenga guardado en un cajón. No, se utiliza. La idea que se tiene, sin embargo, en las fundaciones es que el dinero de la dotación fundacional no se puede tocar bajo ningún concepto. Está ahí y es sagrado. Y hay que mantener. Por tanto, ese dinero, desde luego, es intocable. Y con el resto del dinero, la idea es que debe estar, los rendimientos deben tener como destino el cumplimiento de los fines fundacionales. Por tanto, la gestión que se pide es ultra prudente. Me voy a explicar de otra manera, poniendo un ejemplo con las sociedades mercantiles.
Si yo invierto en Iberdrola, si yo compro acciones de Iberdrola, lo que espero es ganar mucho dinero. O espero ganar suficiente dinero. No espero que el Consejo de Administración de Iberdrola invierta el dinero de los accionistas comprando bonos alemanes, cuya rentabilidad es el 0,001. Para eso no pongo mi dinero en Iberdrola, ni en ninguna empresa, ni en Endesa, en ninguna. ¿Vale? Tienen que asumir riesgos. Y yo, como accionista de Endesa o de Iberdrola, corro el riesgo de que el Consejo de Administración me haga ganar dinero o de que yo pierda dinero. Pero en la fundación donde no hay socios y donde la idea es que es un patrimonio destinado a cumplir fin social, lo que se pide es una gestión ultra prudente. Ultra prudente. De hecho, durante mucho tiempo, las fundaciones invertían en inmuebles. Es más, gran parte de la dotación fundacional estaba constituida por inmuebles, con la idea de que los inmuebles nunca se deprecian. Ya el tiempo nos ha hecho ver que ya nada es como pensábamos que era. Los inmuebles no se deprecian y en todo caso generan rentas, porque siempre se pueden arrendar. Bueno, ya sabemos que nada es así y que los inmuebles se han depreciado y que es posible que tengamos un piso maravilloso, pero que no consigamos colocarlo en el mercado, ¿eh? Pero las inversiones suelen ser muy conservadoras. Y yo les animo a que sean conservadoras. Les animo a que sean conservadoras. Por esa, la ley no dice, la ley de fundaciones, voy a ser muy claro, la ley de fundaciones no dice que la parte del patrimonio de la fundación que no pertenece a la dotación fundacional o a los fines adscritos al cumplimiento de los fines fundacionales se haya de invertir de forma muy conservadora. No lo dice en absoluto. Pero en la mentalidad de protectorado con el que ustedes seguro ya han lidiado varias veces y en la mentalidad de los tribunales de justicia, la idea está, eso tiene que ser muy conservador. Hay que mantener, a diferencia de Iberdrola, donde puedo ganar mucho dinero o perderlo todo, en la fundación más vale no ganar mucho dinero a cambio de no asumir grandes riesgos. Aún así, siempre existe el riesgo de que se pierda el dinero. Este riesgo siempre existe. Este riesgo siempre existe. Yo les he dicho que la responsabilidad es, o la obligación de patronos y miembros de la Junta Directiva, es una obligación de medios, no de resultados. No nos pueden exigir responsabilidad por el mero hecho de haber perdido dinero. Ahora, sí nos pueden exigir responsabilidad por no haber sido cuidadoso en la selección de la inversión. Para que no se incurra en responsabilidad, hay que seguir algunos pasos de prudencia. En primer lugar, tomar la decisión de forma informada. Y esto lo tienen muy en cuenta los tribunales. ¿A qué me refiero con una decisión informada? No sé si alguno de ustedes tiene acciones en alguna compañía que cotice. Muchos españoles lo tienen. ¿Y cómo toman muchos españoles esas decisiones? Por lo que oyen en la televisión. Y como ahora se puede comprar acciones por internet mientras estás viendo un partido de fútbol, le das a la tecla y ya está. No, que he oído que ahora esto, pues las renovables, que sí, que va a dar mucho dinero. He oído que esto.
Pero no se tiene ni idea. Yo les confieso que no tengo acciones de ninguna compañía, porque de lo único que sé en mi vida es de derecho. No soy hombre de negocios. Pero en todo caso, si decidiera comprar acciones, me jugaría mi patrimonio, el de Pedro Portellano. Bueno, y el de mi esposa. Estoy basado en ganancias. Pero los patronos no están arriesgando su dinero, sino el dinero de la fundación. Y los miembros de la junta directiva no están arriesgando su dinero, sino el de la asociación. Y por tanto, deben tomar decisiones informadas. Informadas. Se tienen que dejar aconsejar, tienen que pedir consejo. Salvo que, naturalmente, los miembros del patronato o de la junta directiva tengan conocimientos suficientes. Vamos a suponer que en cualquier fundación tenemos 4 patronos que proceden del sector inmobiliario. Entonces, bueno, pues estamos en condiciones de informar. Pero si ninguno de ellos forma parte del sector inmobiliario, ¿dónde compraron una casa? ¿Dónde comprarían ustedes una casa ahora? ¿El barrio Salamanca? ¿En la Puerta del Sol, que está en obras? ¿Se irían a Las Tablas, que es por donde está creciendo? ¿Se irían a 20 kilómetros? ¿Dónde? ¿Dónde es más rentable comprar? ¿Dónde se puede sacar mayor inversión? Yo no tengo ni idea. Tengo mi casa y gracias. ¿No? Hay que dejarse informar. Y eso los tribunales lo van a valorar. Eso es cómo han tomado esa decisión. Y luego, de acuerdo con un procedimiento. Vamos a ver. Aquí también depende de la complejidad de la fundación y de la complejidad de las asociaciones. En fundaciones y asociaciones muy sencillitas, no se puede seguir ningún procedimiento porque tenemos patronato y junta directiva. Pero nosotros sabemos que hay patronatos con comités consultivos, por ejemplo, que acuden expertos, que antes de que se eleve para deliberación y votación a patronato tiene que haber pasado, por ejemplo, por el director financiero. Bueno, pues esos pasos hay que seguirlos. Que no de repente la junta directiva decida, pues voy a comprar 3 pisos en Aravaca. ¿No? Bueno, 6 pisos, pues ahí seguramente nadie le diría nada. Pero voy a comprar acciones ¿de qué? Ya sé. De las sociedades que se dedican ahora al desarrollo de la inteligencia artificial. Ahora que constantemente la televisión y la radio nos habla de la inteligencia artificial y que la gente está convencida de que verdaderamente ya se está utilizando la inteligencia artificial, pues la gente, vamos a comprar esto, que seguro que dentro de un año damos un pelotazo. Examinen bien las cosas de forma informada por el procedimiento, que lo vean las diferentes unidades que haya dentro de la fundación o del protectorado. Por supuesto que la decisión se tome de buena fe y que no haya ningún conflicto de interés. Que no haya ningún conflicto de interés. Me van a entender ustedes de inmediato. Verán, vuelvo a la diferencia entre fundaciones y asociaciones. En las fundaciones, como antes he dicho, los patronos el cargo de patrono no es remunerado. Y cualquier negocio entre una fundación y un patrono está sometido a autorización del protectorado. Por tanto, negocios entre ambos, en principio puede haber pocos. Ojo, que he dicho en principio. En las asociaciones, pues no hay ese control.
¿Vosotros queréis invertir en inmuebles? Yo, miembro de la Junta Directiva, casualmente tengo un piso estupendo en Plaza de Castilla. Es un sitio estupendo ahora, con las nuevas torres, el ensanche o la ampliación de la estación de Chamartín. Y ahí ya no. Hay que apartar al que está conflictuado y a ser posible no hacer negocios con el que nadie puede ser juez y parte. Es muy difícil ser juez y parte. Vale. Cuando he dicho lo del protectorado, por supuesto, hay que extenderlo no solo al patrono, sino a las personas vinculadas con el patrono. Sean un vínculo personal, mi mujer, mi hijo, mi primo, o sea, de negocios. ¿Vale? Si seguimos esos pasos, el riesgo de que pidan responsabilidad por una inversión será, no voy a decir nulo, porque nulo no puedo poner la mano en el fuego, por nada. Pero digamos que el riesgo se minimiza enormemente. ¿Vale? Por tanto, hemos dicho, recapitulamos, fuentes de responsabilidad. ¿A qué hora termino? 6:30. ¿Y qué hora es? Las 6. Fuentes de responsabilidad. ¿Okay? Para que haya responsabilidad, además de la infracción de la ley, de los estatutos o el deber de diligencia, debe concurrir daño. Daño en el patrimonio de la asociación o de la fundación. Si la ley de asociaciones, si los estatutos dicen que yo he de cumplir determinado plazo, o la ley me dice que he de cumplir determinado plazo, y me retraso y no tiene consecuencias, responsabilidad no me podrán pedir. Entendiendo por responsabilidad que voy a tener que hacer frente con mi bolsillo del daño. No va a haber responsabilidad, tiene que haber daño. Ahora bien, el daño puede ser de dos tipos. Daño emergente y lucro cesante. Daño emergente es que se aminore tu patrimonio en ese momento. Yo tengo un patrimonio de 100.000 y de repente me quedo con 40.000. Han desaparecido 60.000. ¿Vale? Lucro cesante. Lucro cesante es el beneficio que probablemente se hubiera obtenido. El beneficio que probablemente se hubiera obtenido. ¿Vale? Por tanto, no hace falta que haya un daño emergente. No es necesario que pasemos de 100.000 a 40.000, sino que estando, permaneciendo los 100.000, a lo mejor lo que debería haber es 150.000. ¿Vale? No basta con conjeturar que hubiéramos ganado. O hay que probar que se hubiera ganado. La prueba al 100% de que algo se iba a ganar es prácticamente imposible. Pero tiene que haber una alta probabilidad, no una mera conjetura. ¿Vale? Por tanto, tiene que haber un daño económico. Pero dentro del daño económico se puede incluir el daño reputacional. ¿Vale? El daño reputacional. Porque la reputación, como la vida, no tiene precio. Y sin embargo, hay que valorarla económicamente. No sé si han tenido ustedes la desgracia de perder a algún familiar en un accidente de coche. La vida de nuestro familiar no tiene precio. Si yo pierdo a mi hermano, su vacío no me lo compensará ni 1.000.000 ni 1.000.000.000 de euros. Y sin embargo, la ley establece criterios de valoración que nos pueden parecer bien o mal. Los que sean muy clásicos y muy antiguos
dirán que las penas con pan son menos. No es exactamente eso, pero todo en esta vida es susceptible de valoración. Hay un anuncio precioso, no sé si recuerdan ustedes hace un par de años, de la tarjeta Mastercard, donde dice, bueno, pues, un beso de tu novio, de tu novia, tantas cosas. Dice, hay cosas que no tienen precio en la vida. Para todo lo demás, Mastercard. Pues bien, en la vida casi todo tiene precio, ¿vale? Incluida la reputación. De hecho, si alguien atenta contra mi honor, contra el honor de Pedro Portellano, por personalizarlo en mi caso, es posible que no disminuya mi patrimonio. Sin embargo, me causan un daño moral. Y la ley resarce económicamente el daño. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien todo? Por tanto, necesitamos un daño evaluable económicamente. Necesitamos algo más. Necesitamos un comportamiento del órgano, del patronato o de la junta directiva. Un comportamiento activo u omisivo. Puede haber responsabilidad tanto por tomar una decisión como por no tomar una decisión. Por acción o por omisión se responde. ¿Sí? La responsabilidad de patronos y miembros de la junta directiva no es una responsabilidad objetiva. No sé si conocen ustedes la diferencia entre responsabilidad objetiva y subjetiva. Para los que ya lo estudiaron hace mucho tiempo o no lo recuerdan exactamente, la responsabilidad objetiva es que tú tienes que responder con independencia de que tuvieras intención o no de causar daño o de infringir la ley. Da lo mismo. Da lo mismo. Cuando nos equivocamos en nuestra declaración de la renta, nos equivocamos. O sea, a lo mejor teníamos que poner un 9 y hemos puesto un 6. No importa, usted tiene que responder. ¿Vale? Así hay determinadas cosas. Responsabilidad objetiva. Da lo mismo si usted tenía intención de infringir la ley o de causar daño. Usted tiene que responder. Pues bien, la responsabilidad de patronos y miembros de la junta directiva es una responsabilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir con responsabilidad subjetiva? Que es necesario dolo o negligencia. ¿Qué es dolo? Dolo esencialmente es intención de infringir el estatuto, la ley. Negligencia, que no he puesto el suficiente cuidado. Yo no quería. Si me permiten el ejemplo con los coches para que rápidamente lo veamos. ¿Vale? Voy conduciendo por el Paseo de la Castellana, voy en mi coche y pego un acelerón para matar a un viandante. Dolo. Negligencia. No quiero matar a nadie. Pero en lugar de estar centrado en la carretera, empiezo a mirar mi WhatsApp. Naturalmente pierdo de vista el asfalto, al peatón y la atropello. ¿Cómo responden los miembros de la fundación o los miembros de la junta directiva? Responden solidariamente. ¿Qué significa responsabilidad solidaria? Que responden todos. Y todos por el íntegro. Es decir, alguien puede pedir responsabilidad a un solo miembro del patronato o a todos los miembros del patronato. Y si reclama 100, en lugar de dividirlo por partes iguales, pedir solo 100 a uno y más. Supuesto muy frecuente. Demandamos a los miembros de una junta directiva o de un patronato. Y cada uno tiene un patrimonio distinto. ¿Vale? El daño es, voy a decir, una cantidad, 100 millones de euros.
No todo el mundo tiene 100 millones de euros. Yo, por lo menos, en este momento no lo llevo en el bolso. Quizá mañana, pero hoy no. Y encontramos, ¿cuál es su nombre? Elsa. Ella sí tiene 100 millones, tiene esa suerte, y los demás no, naturalmente, cojo todo el dinero. Luego ella ya reclamará a los demás miembros del patrón. Eso es la responsabilidad solidaria. ¿Cómo puede evitar la responsabilidad solidaria? Puede evitar la responsabilidad solidaria cuando no conociendo. Vamos a ver. Primera regla, porque esto muchas veces sucede. Si yo no voy a una votación, a una reunión de patronato o de la junta directiva, no respondo. No quiero verme envuelto en ese lío. No sirve. No sirve. ¿Vale? Aunque esté en acta, aunque haya que no querido opinar sobre el tema. No. Pero ya no digo lo de opinar, es que lo de opinar es otra cosa. Digo que estoy malito. O no digo nada. Dice la ley. Quedarán exentos de responsabilidad quienes hayan votado en contra del acuerdo y quienes prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia. Fíjense ustedes. Hay que desconocer la existencia del asunto, del acuerdo que genera responsabilidad. Pero desconocer no porque incumplas tus obligaciones. Tú como patrón o como miembro de junta directiva estás obligado a asistir a las reuniones. Tiene que ser una causa realmente importante, muy importante. Una enfermedad horrible. Si no, vas a responder exactamente igual. Vas a responder exactamente. De todas, o quienes estando en el... Y, recuérdame tu nombre, por favor. El mío, Isabel. Isabel. Perdona que os pregunte el nombre, pero a mí me gusta dirigirme por el nombre a las personas. O estando presente, el 10, 6, 4, gana el 6, los 4 restantes o hacen todo lo posible por evitar que se materialice el acuerdo que va a dar lugar a un daño, que eso es muy complicado, no os voy a entrar a los detalles, o al menos se oponen expresamente a él. Es decir, deben levantar la mano y decir, me opongo. Y además, no lo dice la ley, pero así lo interpretan los tribunales, hay que dejar constancia en acta. Al secretario del patronato o de la fundación hay que pedirle que conste en acta nuestro voto en contra. Tampoco estoy diciendo, esto a veces, todo el mundo tiene miedo, entonces, no, voy a votar sistemáticamente en contra de todo. No, si usted va a votar sistemáticamente en contra de todo, porque no está de acuerdo, dimita. Porque es que no está en su sitio. Y ponga las razones. Termino porque quiero dar la palabra a Jaime Tejedor, que ahora se lo presento. ¿Quiénes pueden exigir responsabilidad? Bueno, la propia fundación, a través del patronato, contra uno de sus patronos, se ha tomado una mala decisión. Pero también el protectorado. En el caso de asociaciones, también los terceros. Y en el caso de las fundaciones, aunque no lo diga la ley, también. Pero el protectorado está legitimado activamente para pedir responsabilidad. Y sobre esto le voy a pedir que brevemente, porque yo ya me he excedido 5 minutos y no quiero consumir la paciencia de estas señoras y señores que tan amablemente me están escuchando. Quiero que hable brevemente sobre el régimen de legitimación. Hasta luego. Sobre la legitimación activa del protectorado, y lo va a hacer Jaime Tejedor. Es un chico, como verán ustedes rápidamente, bueno, es evidente que es muy joven, Se puede apreciar. Envidiablemente joven. Es un chico además listo, chico listo.
estudió Derecho en la Universidad de Valladolid, que es una de las universidades más prestigiosas de España. Y ahora está en el Centro de Estudios Garrigues terminando un doble máster, o en breve terminará, en breve, si Dios quiere. Y le he pedido que me ayude a contarles un poco esto de la legitimación activa. Jaime, cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. La verdad que voy a ser honesto, ante la clase magistral que acaba de dar don Pedro y las preguntas que han ido surgiendo, está resuelto un poco el tema de la legitimación. No obstante, voy a dar, porque el tiempo premia, 4 notas generales. La primera de ellas ya la ha indicado don Pedro. La responsabilidad se puede exigir bien por el patronato, bien por el protectorado o bien por los patronos disidentes o que estuviesen ausentes, que se puedan beneficiar de la exención de la responsabilidad solidaria, que en este caso ha explicado muy bien don Pedro. Como segunda nota general que hay que destacar es que la propia responsabilidad que puede exigir el protectorado nace en virtud del artículo 35 de la Ley de Fundaciones. Este artículo establece todas las acciones en las cuales el protectorado va a realizar un control, por llamarlo así, sobre el ejercicio de las fundaciones. Este mismo artículo hay que ponerlo en relación con el artículo 34, que explica un poco la finalidad que tiene el protectorado, y básicamente el protectorado se dirige a vigilar la legalidad de la constitución de la fundación, a vigilar que se ejercite de forma correcta las funciones de la fundación y, en tercer lugar, a que se ejercite de forma correcta el desarrollo o el fin propio de la fundación. En el caso en el que exista un supuesto de posible responsabilidad, como hemos indicado, tiene la legitimación para pedirlo. Esta legitimación nos la encontramos de nuevo en el artículo 35, que establece, en concreto se lo voy a citar para analizárselo brevemente, lo siguiente: el protectorado está legitimado para ejercer la correspondiente acción de responsabilidad por los actos realizados al amparo del artículo 17.2 de la ley y para instar el cese de los patronos en el supuesto contemplado en el párrafo D del artículo 18.2. Bien, ¿qué significa esto? Lo primero de ello, el protectorado va a poder ejercitar la acción de responsabilidad, como ha indicado, contra los miembros de la entidad sin ánimo de lucro, pero solo frente a los siguientes actos, que son los que menciona el artículo 17.2. Cuando haya daños y perjuicios, aquí tienen que tener en cuenta lo que ha mencionado don Pedro: conducta activa, conducta omisiva, daño emergente, lucro cesante. Y estos daños tienen que derivar de un incumplimiento o bien de la ley o bien de los estatutos. Pero esto no solo, sino que también una conducta negligente en la que no se haya aplicado la diligencia correspondiente puede dar lugar a que el propio protectorado exija esta responsabilidad. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta la actuación con la diligencia correspondiente. En este sentido, hay que remitirnos a lo que ha dicho don Pedro: en el caso de las negociaciones, actúa con la buena fe, tener en cuenta una actividad de carácter conservadora, una disminución del riesgo. Y, en segundo lugar, el protectorado puede aplicar o exigir esta responsabilidad conforme a lo que indica el artículo 18, que está relacionado con lo que acabo de indicar, que es cuando los patronos no actúen con la diligencia correspondiente. En este caso, la propia ley hace referencia a qué se entiende por diligencia, y es actuar con el deber de un representante leal. Creo que todos hemos sabido lo que se entiende por un representante leal, que es básicamente actuar con buena fe y conforme a los intereses que estás actuando para la fundación fuesen intereses propios, intentar que sea la mejor marcha. Y, por último, antes de concluir, hacer una breve mención sobre cómo ejercita esta responsabilidad el protectorado. Hay una laguna legal, como tal no está desarrollado en la ley. Se puede considerar, por un lado, que el protectorado directamente puede ejercitar esta acción de cese o bien exigir esta responsabilidad, pero también está abierta la vía de que sea el propio patronato en que él se dé cuenta de que se ha producido un incumplimiento de los estatutos y el que exija esta responsabilidad, de tal forma que se acote o se disminuya la gravedad de la actuación del protectorado. Y, como les he indicado, hasta ya las principales cuestiones expuestas ya.